Hoy les presentaremos junto con mi compañero Edson Cruz y quien les habla Laura García el tema de biología forense y portafolio de servicios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ahora bien, ¿qué es la biología forense? La biología forense es una disciplina científica que utiliza los principios de la biología para analizar y examinar el material biológico encontrado en escenas del crimen o en sus investigaciones legales. Su objetivo principal es ayudar a resolver casos criminales y proporcionar información crucial para la justicia. Ahora bien, las aplicaciones de la biología forense son: 1. El análisis de ADN. La herramienta más importante de la biología forense se utiliza para identificar a personas a partir de la sangre, de la saliva, del cabello, del semen, y pues también permite determinar la paternidad, analizar restos humanos y resolver casos de personas desaparecidas. En cuanto al análisis de fluidos corporales, se analiza la sangre, el semen, la saliva y otros fluidos corporales para determinar la presencia de drogas, alcohol, venenos o enfermedades. En cuanto al análisis de pelos y fibras, se comparan con nuestra diferencia para determinar si provienen de la víctima, del sospechoso o de algún animal. En cuanto al análisis de tejidos, se estudian los tejidos humanos para determinar la causa de la muerte, de la hora de la muerte y otros detalles relevantes para la investigación. En cuanto a la entomología forense, se estudia la actividad de insectos en un cadáver para determinar la hora de la muerte y el lugar donde se produjo el fallecimiento. En cuanto a la botánica forense, se analizan plantas y polen encontrados en la escena del crimen para determinar la ubicación del crimen o la ruta que tomó el criminal. En cuanto a las técnicas de los equipos que son utilizados, encontramos el PCR, que es una técnica de amplificación del ADN que permite identificar a personas a partir de pequeñas cantidades de material genético. La electroforesis, que es una técnica que permite separar moléculas de ADN por tamaño, y la microscopia, que se utiliza para observar y analizar pelos, fibras, tejidos y otros materiales biológicos. Su importancia se da en que provee pruebas para resolver crímenes, determina la causa y la hora de la muerte e identifica patrones criminales para prevenir así delitos futuros. Protocolo para la aplicación de la biología forense. La evidencia biológica se debe recolectar cuidadosamente en la escena del crimen, utilizando las técnicas adecuadas para evitar la contaminación. Adicional a esto, se debe utilizar un equipo de protección personal, como lo son los guantes, las batas y las máscaras, para evitar la contaminación de la evidencia. La evidencia biológica se debe embalar en contenedores apropiados y etiquetar correctamente. El análisis de la evidencia biológica se debe analizar en un laboratorio forense acreditado por el personal cualificado. Se deben utilizar técnicas analíticas apropiadas para el tipo de evidencia que se está analizando y pues los resultados de este análisis se deben documentar de manera clara y precisa. Los resultados del análisis biológico se deben interpretar por un experto en biología forense. Esta interpretación de los resultados se debe basar en la evidencia científica y disponible y las conclusiones de este análisis se deben comunicar de manera clara y precisa a las autoridades judiciales. El análisis de la evidencia biológica se debe realizar para identificar y caracterizar la evidencia biológica. Asimismo, se debe utilizar técnicas analíticas validadas y acreditadas y también se debe documentar el proceso de análisis y los resultados obtenidos. Ya como quinto tenemos la interpretación de los resultados. Estos resultados de los análisis se deben interpretar en el contexto de la investigación criminal y asimismo se debe considerar la información disponible sobre la víctima, el sospechoso y la escena del crimen. Y ya por último se deben formular conclusiones basadas en la evidencia científica disponible. Para comunicar los resultados se debe elaborar un informe pericial que documente los resultados del análisis y las conclusiones del experto. Este informe pericial se debe comunicar a las autoridades judiciales de manera clara y concisa. Las etapas específicas del protocolo van de la primera, que es la evaluación de la escena del crimen, en donde se debe realizar una evaluación completa de la escena del crimen para identificar y documentar tanto la ubicación de la evidencia biológica como también se debe realizar un registro topográfico de la escena del crimen y asimismo se debe elaborar un croquis de la escena del crimen.
Como segundo tenemos la recolección de la evidencia biológica, que para esta pues se debe utilizar un equipo de protección personal adecuado para evitar la contaminación de la evidencia. Adicional, se debe utilizar la técnica de recolección adecuada para cada tipo de evidencia biológica. Y bueno, la evidencia biológica se debe embalar en contenedores apropiados y etiquetar correctamente. Como tercero tenemos la prevención de la evidencia biológica. La evidencia biológica se debe almacenar en condiciones adecuadas para evitar su degradación. Asimismo, se debe mantener una cadena de custodia para la evidencia biológica. Grupo de Biología Forense. Este se encuentra en la sede central del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ubicada en la capital de la República. La entidad cuenta con los servicios que presta el Grupo de Biología Forense y la Dirección Regional Bogotá, realizando en su laboratorio el estudio, evaluación, análisis e interpretación de manera sistemática y continua de las evidencias de fluidos biológicos que son allegados de delitos legalmente reprochables, sirviendo con esta labor a la ciudadanía en general y como apoyo a la administración de justicia desde el punto de vista científico. El Laboratorio de Biología Forense de la Dirección Regional Bogotá realiza aproximadamente 30.000 análisis al año, y las pruebas que allí se adelantan buscan la identificación de fluidos biológicos que posteriormente pueden ser individualizados con el fin de obtener su identificación como aporte al estudio de casos de homicidios, lesiones personales y delitos sexuales. En muchas ocasiones los análisis realizados en el Laboratorio de Biología son un instrumento significativo para orientar las investigaciones que se llevan a cabo, como también es de gran importancia la correcta y completa identificación inicial de esos fluidos biológicos, pues de esta depende que sea posible realizar pruebas posteriores como análisis de evidencia, traza, identificación o cotejo genético, que pueden ser solicitadas por las partes en un proceso judicial. Entre las pruebas utilizadas para la identificación de sangre se encuentra la prueba preliminar de Devenon-Roland piramidón, la cual consiste en identificar por medio de una reacción química que genera un cambio de color cuando se encuentra hemoglobina en la muestra, si un fluido hallado en una evidencia que sugiere ser sangre realmente lo es, buscando con esto hacer una selección de la mancha de sangre para posteriormente identificar su origen. Igualmente la prueba inmunocromatográfica, que es un análisis específico utilizado para identificar el origen humano de la sangre encontrada por medio de una reacción de antígeno-anticuerpo de hemoglobina humana en las evidencias estudiadas. En algunas ocasiones, en las evidencias que son entregadas para el análisis, especialmente en prendas, se puede identificar mediante la observación minuciosa si la mancha de sangre que se estudia tiene patrones característicos que sean indicios para la investigación, como manchas de contacto, escurrimiento, goteo o impregnación. En casos cuando el relato de los hechos no es compatible con lo observado, se sostiene comunicación directa con la autoridad solicitante del estudio, que puede ser la Fiscalía General de la Nación, Defensoría o abogados litigantes. Asimismo, se identifica si una mancha se puede estar diluida, escasa o lavada, es sangre humana, y si es humana o no, lo que permite a la autoridad tomar la decisión de solicitar un estudio de material genético en la misma. De alto número de casos que atiende este laboratorio, la gran mayoría incluyen competentes relacionados con delitos sexuales, tanto en personas vivas como muertas. Es por eso que tiene considerable importancia la identificación de células espermáticas o espermatozoides sexuales masculinas que encuentran en el semen, y del antígeno prostático específico, que es una proteína que se encuentra en mayor cantidad en el semen humano en las evidencias que son analizadas. La identificación de los espermatozoides se hace por medio de métodos de extracción y coloración de contraste. Para la extracción se corta un fragmento de la evidencia previamente observando que contenga el fluido y se mantiene en agua destilada para que el material biológico sea extraído. Posteriormente se centrifuga para concentrar el material celular de esta mezcla y se realiza las láminas que posteriormente van a ser colocadas y observadas en el microscopio. Por su parte, la coloración que se realiza se llama árbol de Navidad. Es una tinción de contraste que utiliza dos colorantes que, por sus propiedades químicas y afinidad por las células, permite colorear las cabezas de los espermatozoides de un color rojo brillante, no uniforme, y el resto de la célula de color verde, logrando con esto, bajo observación al microscopio, identificar los espermatozoides por su color y su forma, que es característica y única entre las células encontradas en la lámina realizada.
El encontrar por lo menos un espermatozoide en la muestra es indicativo de que existe semen. Sin embargo, en los casos que no se encuentran espermatozoides, se procede a buscar antígeno prostático específico por medio de una prueba inmunocromatográfica específica, las cuales están diseñadas con anticuerpos específicos para PSA que al unirse con los antígenos presentes en la muestra forman un complejo que se evidencia con la aparición de una banda de color. Con todo este proceso, el laboratorio brinda un apoyo importante a grupos especializados de la Fiscalía en investigación de delitos sexuales, como la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual y el grupo GDES, que es el Grupo de Élite de Delitos Sexuales. Son muchos los casos analizados en los cuales se evidencia la presencia de espermatozoides humanos en muestras recuperadas de las víctimas o el lugar de los hechos. Esto se constituye en un hallazgo importante en el marco de la investigación forense del delito sexual. Sin embargo, en el abordaje de algunos casos se han detectado espermatozoides de origen animal por medio de la identificación microscópica de la célula espermática adelantada por el personal experto e idóneo con que cuenta el grupo de trabajo del laboratorio, el cual ha logrado con su labor estratégica investigar que la investigación se encamine correctamente y se hallen los responsables de los hechos y se tipifiquen adecuadamente los delitos por parte de los organismos competentes. Para el análisis de estos casos de abuso sexual, se realiza en laboratorio, se inicia con la búsqueda de posibles manchas de semen en la evidencia mediante observación macroscópica con luces forenses como primer método de orientación. Una vez obtenidas las muestras tomadas de las evidencias, se procesan de acuerdo con lo establecido en los procedimientos establecidos en el estandarizados de trabajo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense, permitiendo con el desarrollo de este proceso que la autoridad logre encaminar la investigación teniendo en cuenta diferentes evidencias para el esclarecimiento del caso. Asimismo, el laboratorio, además de realizar el análisis de prendas de las víctimas, adelanta el estudio de muestras tomadas de varias partes del cuerpo mediante frotis vaginal, oral, anal oral, entre otros, en la búsqueda de semen con el propósito de brindar herramientas que le permitan a las autoridades buscar y cotejar casos similares para poder generar nuevas hipótesis dentro de la investigación. Es un compromiso del Laboratorio de Biología Forense y la Dirección Regional de Bogotá no centrar su análisis y reportes solo de acuerdo con las solicitudes realizadas por parte de las diferentes autoridades, sino también efectuar estudios minuciosos que permitan otros hallazgos indirectos que contribuyan con el esclarecimiento de la verdad en cada caso como aporte a la administración de justicia y al servicio forense para una Colombia diversa y en paz.